Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a BIT, al primer encuentro de líderes y profesionales de la industria del entretenimiento. Estamos completamente en vivo, así como lo escuchas. La verdad es que estamos muy contentos de haber preparado este evento porque el día de hoy y el día de mañana y el viernes vamos a tener muchos conferencistas que van a estar compartiendo contigo, pues, los nuevos negocios del entretenimiento, qué viene, cómo va la reapertura de los eventos masivos, conciertos, teatro. Bueno, no vas a ver las cosas tan padres que van a estar aquí platicando cada uno de ellos. Mi nombre es Arturo Saldívar, soy el director operativo de Experience Makers y hoy también te estaré acompañando conduciendo este evento, que para mí es un gusto y un honor estar con todos los invitados que van a estar pasando por esta plataforma. Así que si no sabes cómo compartirlo, dónde verlo, si nos estás viendo desde la página de Experience en Beat, si nos estás viendo desde Facebook, YouTube, compártelo. Puedes hacer preguntas en vivo, puedes hacerle literal, estar ahí chateando con los makers que se van a estar conectando y evidentemente habrá preguntas y respuestas con cada uno de los invitados, donde tú vas a poder estar ahí escribiendo y vas a ver cómo van a salir las preguntas y ellos te van a contestar totalmente en vivo. Así que bueno, para dar inicio a este evento digital, te quiero presentar a alguien que abrirá este panel. Él es Francisco Serrano, él es el director de operaciones del Auditorio Nacional y del Lunario. Además, ha sido conferencista, evidentemente, por algo está en BIT. Y una cosa bien interesante, él es parte de los maestros que está dando clases en Experience Makers y justo la próxima semana estará dando un bootcamp con varios de los de gente importante que está en la industria. Así que, sin más preámbulo, déjenme presentarles al señor Francisco Serrano. Mi querido Francisco Serrano, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Muy bien, Arturo. Buenos días a todos. Es un honor estar aquí en BIT. Muy agradecido por la invitación y sobre todo muy contento por compartir con tantos colegas a los que quiero y admiro mucho en esta ocasión a lo largo de estos 3 días. Entonces, perfecto, qué bueno, nos da mucho gusto que estés por acá y que hayas aceptado la invitación. Hoy tú abres, eres el padrino, así que, pues, ¿qué te parece si te dejo de una vez con el escenario completo y regreso yo en un ratito, cuando acabe la conferencia de mi querido Francisco? Y pues bueno, Francisco, te dejo con todo el público de los Makers y empezamos este primer evento del primer día de BIT. Ahorita nos vemos. muchísimas gracias. Bueno, buenos días a todos. El día de hoy, una de las cuestiones que he preparado cuando me invitaron a hacer esta charla, dije, bueno, a ver, ¿cuáles son algunas de las cosas principales de las que hemos tenido que hablar? Hemos hablado acerca de los modelos de negocio que se dieron durante la pandemia, hemos hablado de todo lo que se ha generado, hemos hablado de los diferentes esquemas de trabajo que fuimos descubriendo y redefiniendo a lo largo de todo este tiempo. Pero mucho de eso es resultado de de un cambio totalmente en la naturaleza humana que nos vino a poner en donde nos encontramos ahorita. Y eso, por eso me gustó ponerle de nombre a esta charla, que más que charla es como una reflexión, que es lo que le decía yo a Omar y también a Arturo, es más bien una reflexión de por dónde hemos pasado y qué es lo que creo que nos espera en los siguientes meses y años venideros, ¿no? Para del marzo 14 del año pasado, del 2020, todo era, por eso se llama, perdón, el playlist del resto de nuestras vidas, ¿no? El marzo 14 de 2020 marcó como la fecha clara en la cual todo se detuvo. Entonces se detuvo el reloj, se detuvo la actividad, se detuvo absolutamente todo. Y en el principio todo fue un caos, pero era un caos paradójicamente de desconcierto. Hablando de conciertos, era un caos de desconcierto total en toda la población a nivel mundial y de completa incredulidad. Veníamos arrastrando unos meses anteriores desde algo que había nacido en una zona llamada Wuhan, China, que se llamaba coronavirus, del cual además se hicieron cantidad de memes, pero nadie podía dimensionar realmente lo que iba a suceder y hasta dónde íbamos a llegar. Después,
cuando después de marzo 14, cuando todo el mundo se para, hablo de México, vino el silencio. La humanidad enmudeció por completo, pero por completo, y es como si hubiéramos todos empezado a hablar en voz baja, ¿no? No fuera a ser que algo allá afuera nos pudiera escuchar, y había un sentimiento total de miedo. Y así llegó y unificó su propio nombre, y ese nombre se llamó pandemia. La pandemia logró unificar en un solo concepto y en una sola visualización a toda la humanidad. Pero en un principio todo era silencio, solo se escuchaban de fondo algunos televisores, era como el ruido rosa, el ruido de fondo, que era lo que le daba un poco de, pues de sentido a lo que estaba sucediendo, ¿no? Estos televisores que estaban permanentemente dando las noticias y en donde además estábamos aprendiendo a cómo lavarnos las manos, cómo ponernos el cubrebocas, cómo no salir a la calle, cómo no tocar, cómo quitarnos los zapatos al entrar a la casa, cómo después empezar a sanitizarnos. Y muchos términos empezaron a llegar a nosotros. Pero bueno, todo esto sucedió de golpe y nos costó muchísimo trabajo asimilarlo. Sin embargo, el ser humano tiene una capacidad de asimilación impresionante y eso es lo que más de lo que se trata esta charla el día de hoy. Después de que pasó la sorpresa y después de que ya estuvimos claros de que nos teníamos que encerrar, hubo una necesidad imperiosa de gritar. O sea, sí queríamos gritar, de hacernos escuchar, porque el ruido, paradójicamente, me gusta decirlo así, el ruido del silencio era verdaderamente ensordecedor. Nunca antes en la historia de la humanidad se había presentado algo similar. Es decir, nada había hecho que toda la humanidad pudiera estar amenazada en todos los confines del planeta Tierra. En el 2009, para quienes lo recuerden, tuvimos aquí en México también una epidemia de la influenza que se llamó y se dio a conocer en todo el mundo como el swine flu, pero fue totalmente local. Entonces, afectó a la industria mucho en México, pero fue sobre todo un mes y una semana más en donde todos tuvimos que cerrar. Ese día recuerdo perfectamente que nosotros teníamos la presentación de The Rasmus en Auditorio Nacional y pues bueno, de ahí se cerró durante todo un mes. Pero fue local, era algo que solamente afectó a México. Nunca imaginamos que las dimensiones de algo como el COVID pudiera llegar a ser lo que llegó en el globo terráqueo. ¿Por qué sucedió? Pues porque estamos todos hipercomunicados. La gente se mueve por todos lados, la gente, y además con un altísimo nivel de contagio, pues esto se fue convirtiendo en una escalada cada vez mayor y la sorpresa, cada día nos despertábamos tratando de ver las estadísticas. No conozco a nadie que no se hubiera metido por lo menos a ver las estadísticas del Centro Johns Hopkins, que es el que más claro lo tenía, ¿no? Todo el mundo empezó a confluir ahí y todo lo estamos haciendo así. Pero esto que ha sucedido, que sucedió en el 2020, yo lo comparo un poco con lo que pasó en aquel cráter, aquel meteorito que cayó en el cráter de Chicxulub, cerca de Mérida, en Yucatán, y que levantó tal cantidad de nube con la teoría que terminó una nube que tapó el sol por varios cientos de años y acabó con la vida en la Tierra, entre ellos los dinosaurios, ¿no? Entonces eso es una afectación global, al igual que una glaciación, pero a la humanidad no le había tocado enfrentar algo similar, ni las guerras, ni las expansiones de los imperios, por lo menos en Asia, en América, en África, no había sido así. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Estamos hipercomunicados, todo empieza a suceder por todos lados de manera muy rápida, pero hay una sola cosa que nunca desapareció, que fue la música. La música fue la que nos pudo llevar de la mano todo el tiempo y nunca pensamos llegar a tales extremos. ¿Y dónde nos refugiamos? Empezamos a pensar en casa qué era lo que podíamos hacer. En el encierro pudimos verificar que éramos capaces de vivir y de sobrevivir haciendo muchísimas cosas, pero había una cosa que no podíamos obviar, que era la música. La música fue, sin lugar a dudas, uno de los modelos y de los hilos conductores que durante toda la cuarentena unificó a las personas. Hay un escritor israelita que a mí me encanta, o sea, su obra me gusta mucho, que es Amos Oz. Ha estado siempre vinculado, él fue Premio Príncipe de Asturias y ha estado, al igual que, por ejemplo,
Barenboim, pianista y compositor, y además director de la Orquesta de Jerusalén, es argentino, han estado siempre muy vinculados y muy comprometidos con los procesos de paz en Medio Oriente. Pero en uno de los libros que tiene, que se llama Tocar el agua, tocar el viento, Amos Oz escribió lo siguiente: la música es, por tanto, matemáticas melódicas, y quien posee la contraseña puede, en principio, transformar materia en energía, energía en sufrimiento, sufrimiento en tiempo, tiempo en voluntad, voluntad en espacio, todo en cualquier orden, puesto que todo es anterior a que la conciencia lo separe todo en diferentes elementos completamente desconectados entre sí. La música anula la desconexión y todo es posible, siempre y cuando domines la música universal o puedas oír el canto de las estrellas en sus órbitas y seas capaz de reproducirlo. Esto que pone Amos Oz es muy claro y hace ver a la música como la gran compañera, la persona que estuvo a nuestro lado de manera etérea, esa cosa que nunca desapareció y que siempre estuvo a través de cualquier plataforma, de los CDs, de Spotify, de YouTube, de la conexión, de los discos, de lo que ustedes quieran, pero siempre estuvo ahí y nos estuvo acompañando. Esto fue común para todos. No todos, la música es inherente a todos, no todos leemos, no todos cocinamos, no todos aprendimos a hacer pan durante la pandemia, no todos hicieron ejercicio, algunos subimos de peso, y la música de todas las artes durante la pandemia fue desde una de las cosas que más rápido y más vías logró regenerar. No conozco a nadie, y pónganse ustedes a ver, bueno, sí, que por lo menos haya hecho algún tipo de playlist con respecto a la pandemia, o le haya puesto pandemia, o le haya puesto lockdown, o le haya puesto cuarentena a una lista que lo llevaba de la mano por una parte, ya fuera melancólica, por la parte de sentirse mejor, por la parte de sentirse un poco más arriba, y que fuera la música acompañándonos a todos. Pero mientras esto sucedía, los conciertos estaban totalmente cerrados. O sea, la industria de las artes escénicas, no solo los conciertos, hablo del teatro, hablo de la danza contemporánea, el ballet, Broadway, los musicales teatrales, absolutamente todo en silencio. Y no hay nada, si un concierto es imponente, créanme que un escenario vacío de noche es todavía más imponente. Entonces, eso es lo que se convirtió. El común denominador de todo el mundo era que no había absolutamente nada que pudiera haber, y nada que nos arrebataron de repente esto que no sabíamos cómo manejar, nos arrebató la posibilidad de poder tener un acto de comunión. Lo que es el asistir a un concierto, a un espectáculo en vivo, es un acto de comunión con otros más que comparten la idea que nosotros tenemos, y que a donde llegamos con una expectativa que buscamos además salir con una experiencia mucho mayor y mejor de la expectativa a la que llegamos. Eso nos fue negado y fue totalmente clausurado, no por alguien especial, sino por algo que nunca, que empezamos a aprender a manejar, y empezamos a aprender nosotros a manejarnos. Esto pues fue común a todo, pero la música empezó a ver la manera de poder sobrevivir. Paradójicamente, la música es como el agua, se escurre como la arena, se puede escurrir entre los dedos y puede entrar por los resquicios más insospechados y puede llegar a meterse hasta los lugares, y una de dos: o puede regar una planta que no le ha llegado el agua, o puede también inundar. Así es esta parte. Entonces, ¿qué es lo que sucede? De repente viene el encierro, viene la cuarentena. En España, el encierro estuvo sujeto a multas muy, muy altas. En Argentina, 2 encierros. Nosotros, 2 encierros. Cuando creíamos por ahí de octubre que ya podíamos empezar a hacer una vida más o menos normal, nos vuelven a encerrar en diciembre. Esta cosa nos obliga a volvernos a meter en diciembre. ¿Y qué nos queda? Pues la música. Entonces, cuando estamos hablando de una industria en la cual el 85% de las personas a nivel mundial trabaja, o sea, el 85% de la gente que trabaja ahí
cobra muchas veces por evento. Imagínense nada más la cantidad de gente que tuvo que echar mano de los recursos de los cuales disponía para otras cosas, desde pago de colegiaturas hasta un seguro de retiro, tuvo que empezar a echar mano de ahí. Hubo gente que además no lo tuvo, hubo gente que no lo tiene, porque además, por lo menos en México, todavía no estamos, ya empezamos a ver un poco esa salida, pero es una de las industrias, fue la industria definitivamente, fue la primera que cerró y va a ser la última en reactivarse. Esta es, sin embargo, fue una industria que se solidarizó completamente desde el principio. Es decir, la industria de los espectáculos en vivo supo manejar y sabe cómo transformar su propia identidad y transformar su propia realidad para poder sobrevivir. La música existe desde que dos seres humanos se sentaron alrededor del fuego y empezaron a compartir un diálogo. Desde ese momento la música empezó a existir. Alguien empezó a golpear un tambor o una piedra contra otra o una vara contra otra y a llevar un ritmo. Después alguien le hizo hoyos a un pequeño bambú y sacó 3 notas. Es increíble que solamente habiendo 7 notas, más otras tantas intermedios o tonos intermedios, pueda existir la gran, más la voz, por supuesto, pero puede existir la gran cantidad de creaciones que existen desde la historia de la humanidad. Por eso la música es inherente a nuestra propia naturaleza humana. No podemos alejarla de nosotros. Esta industria, por eso mismo es que la industria se solidariza y aprende a ser leal consigo misma, ¿no? Entonces, hubo esfuerzos y hay varios esfuerzos, tanto en México y a nivel mundial, para apoyar a los trabajadores de la industria. Y todos estos esfuerzos han sido siempre bien intencionados y toda la necesidad era tan grande, que siempre quedaron a deber. No había manera de que algo pudiera ser lo suficientemente grande como para poder solventar esa capacidad que necesitaba la gente que tenía, ¿no? Pero los esfuerzos continúan. Por ejemplo, el Reino Unido tiene el Culture Recovery Fund, en el cual le acaban de meter 400 millones de libras esterlinas para todo, desde el Festival de Glastonbury hasta la compañía de teatro, el National Theatre y la Royal Shakespeare Company. Y en Canadá está el Regional Relief Recovery Fund y muchas otras iniciativas que además muchas empezaron por parte de la sociedad civil, otras empezaron por parte de los staffs de los artistas, otras empezaron por parte de los venues, otras empezaron por las empresas, pero siempre con la misma, las universidades, hubo muchísimas universidades, empresas que se sumaron a los esfuerzos de poder ayudar a hacer llevadera esta pandemia para toda la gente que se quedó sin trabajo, ¿no? Y de repente, casi de la nada, aparece una cosa que se llama Zoom, otra que se llama Meet, que de repente la usaba la gente, o StreamYard, y dijeron, bueno, pues a ver qué tal, qué sucede, ¿no? Descubríamos que podíamos conectarnos, no podíamos vernos, podíamos hablarnos, pero no podíamos olernos ni no podíamos tocarnos. Y podíamos hacerlo a toda hora, no importaba cómo fuera, con el back que tuviéramos, y empezamos a programar reuniones de todo. Nos gustó la idea, programamos reuniones con nuestros amigos de secundaria, de la prepa, la universidad, con los familiares de aquí, de por allá, y nos encantaba ver que la gente estaba llena de Zooms hasta cierto nivel y nos causaba mucho placer. Al paso de las semanas empezamos ya a decir, por favor, hasta aquí. Empezamos ya a no entrar a los Zooms de los amigos, empezamos a darnos de baja de ellos, a salirnos antes, a decir, perdón, tengo sueño, tengo otras cosas que hacer, o simple y sencillamente ya no conectarse, ¿no? Entonces los grupos se hicieron a ser más pequeños, empezaron a hacer los breakout rooms y pues bueno, la gente empezaba también, los chavos que estaban en la secundaria, primaria, secundaria, prepa y la universidad, terminaban semestre y la academia tenía que ver cómo podía resolver esto, ¿no? A ese mismo momento la música ya estaba en línea. La música que siempre estaba en línea, pero en algo, los streamings eran algo que, si bien existía, no fue, era una parte complementaria de lo que existía de las presentaciones en vivo o de la mera comunicación a través de las redes sociales. Es decir, la gente podía hacer los Instagrams Lives, podía hacer transmisiones en vivo a través de Facebook Live, y eran
constantes, pero no se pensaba en una posibilidad de empezar a subir los conciertos, empezar a comercializarlos, empezar a venderlos directamente ahí y a establecer un negocio monetario. Rápidamente la industria se reinventa y esto es lo más importante. La industria se reinventa y empezó a echar mano y empezó a usar cosas y los recursos que tenía a la mano. Y ese recurso era, básicamente fue en toda esta, lo que nos salvó mucho fue el streaming. El streaming no solo de video, el streaming también solamente de audio, que hizo que todo nuestro metabolismo de comportamiento se modificara. Es decir, nuestra dieta incluso de consumo de elementos creativos totalmente se modificó y empezamos además a generar una cosa llamada comunidad. Esto es bien importante porque si algo tuvo esta industria es que sí se solidarizó, como lo decía, y sí empezó a generar una comunidad. Gente con la que quizá no tenías tanta relación antes, empezó a decir, oye, a ver, ¿por qué no nos empezamos a llevar? Y vamos a encontrar una solución y vamos a ver cómo sí. Entonces, también se convirtió, debo de decirlo, en el espejismo del desierto de los ingresos monetarios. O sea, es decir, la gente pensó que de repente, bueno, existe aquí un paliativo, existe aquí el elemento que puede reemplazar a la parte de la venta de los boletos. No, simple y sencillamente por una razón, porque la experiencia de vivir un espectáculo en vivo es irreemplazable. No puede existir algo similar, por más que lo tengamos en línea, ¿no? Pero lo que sí es que la gente empezó a voltearse hacia allá, artistas empezaron a sacar material nuevo producido en la pandemia, empezaron a hacer uso de las plataformas. Hay que recordar el famoso concierto bueno, lo que logró hacer Lady Gaga, de unificar a muchísima gente por todos lados en el mundo. El disco, por ejemplo, el de Rock en tu idioma sinfónico, el volumen 2, que se grabó totalmente a distancia y todos los músicos estaban cada uno por fuera y finalmente lo presentamos en una transmisión desde Auditorio Nacional. Entonces, todo se empezó a mover. Todo fue acierto, error, un espacio donde podíamos crear, un espacio que nos estaba exigiendo la reinvención. Y esa reinvención era lo que nos iba a mantener vivos. Eso es precisamente la resiliencia. Resiliencia, ¿qué es la resiliencia? Según el diccionario de la Real Academia Española, y viene del inglés, de un término en inglés que se llama resilience, y es la capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situaciones adversos. Y vuelvo a leer otra referencia, que es la capacidad de un material, mecanismo o sistema para recuperar su estado inicial cuando ha cesado la perturbación a la que había estado sometido. ¿Esto qué quiere decir? Que la resiliencia, incluso es un término nuevo para muchos de nosotros que hemos escuchado con cierta frecuencia, pero todos hemos pasado por ahí de alguna manera u otra, incluso sin habernos dado cuenta. El habernos modificado, el llevarnos por esta reinvención, ha sido un cambio de paradigma que quizá no nos damos cuenta, pero nos fuimos adaptando a lo que se empezó a llamar una nueva realidad, que íbamos a regresar a la nueva realidad. No, ya desde marzo del 2020 estábamos en otra realidad totalmente distinta, la cual teníamos que ir asimilando poco a poco para poder saber cómo nos íbamos a comportar y qué es lo que iba a venir. Y sin embargo, había un sentimiento que siempre prevalecía, que era el de la incertidumbre. Una incertidumbre que iba de la mano de las estadísticas de las infecciones, de los intubados, de la gente en hospitales, de las muertes, a nivel mundial, a nivel mexicano, a todos lados. Pero la música ahí estaba. Empezamos a tener más streamings, empezamos a tener más plataformas que se sumaban, empezamos a tener más artistas que se sumaban, incluso empezamos a tener otra serie de cosas mucho más divertidas, gente. La parte de creativa, la pandemia lo que tuvo maravilloso también fue una gran generación de contenido, gran generación de ideas creativas. Ahí tenemos la banda española que se llama Stay Homas, que viene del término Stay Home, y lo forman así porque dicen, bueno, pues vamos a entretenernos con algo y se ponen a jugar con el término, ¿no? Entonces, a partir de la reinterpretación de esta nueva realidad,
se modifica nuestro metabolismo, pero no nuestro ADN. En nuestro ADN está el consumo de música, está la necesidad. La música es como, pues puede sonar totalmente místico, pero es el alimento del espíritu. No, es parte de la dieta básica, es parte de la canasta básica de cualquier persona en cualquier parte del mundo. Y las células tienen memoria, eso lo sabemos, por eso es que recordamos la música que más nos ha acompañado siempre. Volvemos a ella cada vez que necesitamos sentirnos bien, cada vez que nos gusta sentirnos melancólicos, nostálgicos o simple y sencillamente cuando estamos en el rush más absoluto y luego necesitamos un chill out y tenemos una serie de playlists por descubrir, por no sé qué, por esto, y le podemos poner los nombres más extraños que podamos tener, pero tenemos un playlist para cada uno de nuestros estados de ánimo, que pueden ser en colores, así, amarillo, verde, rojo, azul, morado, ustedes nómbrenles como quieran, ¿no? Y la música de repente lo inundó todo. Teníamos transmisiones desde la sala de una casa, teníamos transmisiones desde las azoteas, teníamos transmisiones desde el baño, transmisiones desde los espacios más inverosímiles, donde pudiera haber un teléfono y algo de señal, y conciertos mostrando otra parte de los artistas a los que no estábamos acostumbrados, ni nosotros ni ellos, de la intimidad en la realidad de sus espacios, de sus vidas, donde todos somos los mismos humanos, aunque algunos no quisieron, ¿no? Hay algunos a los que definitivamente no les gusta aparecer sin maquillaje en ningún lado, ¿no? Pero poco a poco fuimos empezando a ver esa parte de los streamings, ¿no? Y todo esto detonó una evolución sumamente rápida. Estamos hablando de un lapso de poco más de un año, en el cual ya hemos cambiado, incluso vimos lo que funcionaba, vimos lo que ya no funcionaba, cómo cambió, cómo evolucionó las nuevas plataformas y cómo se movió cada vez más rápido, ¿no? Y aprendimos a vivir en esta hiper acelerada realidad, por lo menos en esta industria. O sea, es decir, que quede claro, por ejemplo, la industria automotriz se detuvo y no hubo manera de que se pudiera reinventar. La industria minera se detuvo y no hubo manera de que se pudiera reinventar. La industria de los conciertos y la música tuvo toda la reinvención y fue la que más desarrollos tuvo. Se ampliaron los horarios de Instagram Live. Instagram Live pasó de ser de una hora, ahora pueden ser de mucho más tiempo. Twitter ahorita ya va a empezar a comenzar, o ya empezó a comenzar a dar espacios a los artistas para poder abrir su música. Las cantidades de horas de consumo de música en todas las plataformas se quintuplicó y los ingresos por estos rubros también subieron, por supuesto, no en la proporción en la que quizá algunos esperaban, pero hay que ver, empresas como Live Nation en Estados Unidos tuvieron reportes de 85% de pérdidas con respecto a los números del año anterior. Y sin embargo, los números dicen que solamente aproximadamente el 20% de la gente pidió su reembolso de los boletos con los que se quedó en la mano. Entonces, es exactamente, los autoconciertos fueron también una manera en la que se quiso adaptar, gracias Diego, de lo que se quiso adaptar durante el año pasado, sobre todo hacia finales del verano, por lo menos en México, ¿no? Pero para el extrañar, la miseria de extrañar un show en vivo es terrible, o sea, de verdad, es una cosa espantosa, de ir a un festival, de meterte a un teatro, pero todo eso sí son cosas que nos mantenían atados, pero nos mantenían, por lo menos teníamos la esperanza, había una cosa que se llama esperanza. Entonces, aparecieron, como les decía, nuevos artistas desde nuevos espacios de creación. Todos comenzamos a buscar el cómo sí. Lo más importante de esta industria es que toda la gente empezó a buscar el cómo sí. Es cómo sí hacerlo, cómo sí generar contenido, cómo sí estar, cómo sí buscar, cómo sí pasar de un lado al otro, cómo pasar de no cruzarme de brazos a estar en el otro lado de la valla, ¿no? Y hablábamos, veíamos cuáles eran los modelos que funcionaban, los que no funcionaban, los que sí eran viables, los que no eran viables. También había quién tenía disposición de hacerlo, quién no tenía disposición de hacerlo. Hubo de todo. Entonces, pero el hecho de que hubiera de todo quería decir que había movimiento, ¿no? En pocas palabras, nunca nos detuvimos, jamás nos detuvimos. Es cierto, como les decía, que la experiencia de sentir y disfrutar un espectáculo en vivo no tiene parangón, es decir, no hay ninguna similitud, nada que se le pueda asimilar
a eso, pero el paradigma cambió. O sea, es decir, cuando empezamos a ver esto, la pantalla de nuestra computadora se convirtió en nuestro nuevo venue y la silla de nuestro comedor se convirtió en nuestra butaca. Entonces, cambiamos de local, y teníamos la chela a la distancia de una mano en el refrigerador. Aquí no es chela, pues es hora de té. Pero entonces, la chela estaba en el refri y podíamos hacerlo, teníamos un concierto y podíamos revisarlo ahí, ¿no? ¿Hacia dónde hemos mutado en todos estos meses? ¿Hacia dónde nos hemos movido también? Por ejemplo, el Guardian, el diario británico The Guardian, acuñó un término que se llama lockdown culture, que es todo lo que ha sucedido a partir de la cultura del encierro, ¿no? Los Rolling Stones hicieron una maravillosa canción y un video sensacional que se llama Living in a Ghost Town. Imagínense a alguien tan como los Rolling Stones, acostumbrados a meter 40, 50 mil personas por concierto, de repente que los tengan encerrados en sus casas y sin poder hacer nada, y hacen esta canción que revela claramente lo que todo el mundo, todas las personas en todo el mundo estábamos sintiendo. Entonces salías a la calle, a mí me gusta personalmente mucho la bici, yo recuerdo que los meses de mayo del año pasado me salía a las 6:30 de la mañana, 7:30 de la mañana a andar en bicicleta, me aventaba 30 kilómetros y no veía un alma en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, o por ejemplo, casos como el de Nelly Rosales, que es la directora de Conexión Entretenimiento, ella hizo un gran libro que se llama Creadores en Aislamiento, donde toma gente de artistas, de pintores, fotógrafos, intelectuales, escritores, músicos, y todos hacen una reflexión acerca de lo que fue crear durante la pandemia. Algunos dijeron que no más no pudieron, otros dijeron que sí, de plano no, estoy seco, no puedo porque necesito convivir con todo lo demás, pero la mayoría sí. A mí me tocó, nada más como detalle, en septiembre pasado me tocó integrar, me invitó el Festival Cervantino a integrar una mesa que, que buscaba saber cómo la gente se estaba acercando a esta nueva realidad. Esto fue en octubre del año pasado, final de septiembre, octubre del año pasado, y entonces se me ocurrió invitar a varias personas, entre ellas uno de ellos era Charlie Koch, que es el director del Festival de Brisbane en Australia, el otro era Morin Exemery, que es el director de programación del Festival de Jazz de Montreal, estuvo también Mariana Garza, actriz, cantante, directora y dueña del Teatro Milán, y estaba también del Foro Lucerna, y estaba Valentí Oviedo, que es el director del Teatro Liceu de Barcelona. Valentí fue precisamente, si recuerdan aquella maravillosa fotografía de un teatro en el cual tocó un cuarteto de cuerdas separados con sana distancia sobre el escenario, pero en todas las butacas del teatro, o buena parte de las butacas del teatro, había una planta, se hizo un concierto para una planta. Esa fue idea precisamente de Valentí. Valentí fue lo que hizo y dijo, bueno, a ver, vamos a hacer algo, si no podemos hacer esto, hagámoslo con las plantas, y entonces generemos esta idea de que la música no se puede detener, ni siquiera en los teatros. La gente no puede venir, ok, llevémosle a la gente, llevémosle los espectáculos a la gente. Charlie Koch en Brisbane hizo un festival en septiembre del año pasado. Claro, también hay que recordar que Australia y Nueva Zelanda tuvieron los índices más bajos de contagios prácticamente de todo el mundo, pero él, de la mano con las autoridades sanitarias de Australia, logró hacer un festival presencial, pero no en lugares cerrados. Entonces lo que hizo fue que a los artistas, muchos de talento local, porque talento internacional no los dejaron viajar, el Festival de Brisbane es uno de los más importantes de Australia, entonces él llevó los shows a los cruces de las calles, entonces a que la gente los pudiera ver desde sus casas. Si no podían salir, por lo menos podían llevarles a los artistas ahí a algunas plazas en las cuales a la mitad de 4 edificios en una unidad habitacional para que la gente pudiera estar, pero el festival nunca se detuvo. Al igual que el festival de jazz de Montreal, decía Morin, una de las cosas más interesantes es que dice, bueno, yo soy un programador, pero terminé aprendiendo a ser productor de televisión porque era lo que más tiempo me llevaba, porque necesité aprender además otra cosa, todos los derechos de transmisión involucrados, todo esto. Entonces, unos aprendíamos y programábamos, teníamos que aprender televisión, la gente de televisión tenía que aprender a hacer, una gente que hace televisión para un concierto de pop no puede hacer la misma televisión para un concierto de música clásica, simple y sencillamente porque no sabe, por ejemplo, que la tarola en el bolero de Ravel
es un instrumento principal que va exactamente enfrente del director. Para eso necesitas saber cómo hacerlo, ¿no? Pero todos y cada uno compartieron en esa mesa, muy interesante, la manera en la que estaban sobreviviendo. Mariana dijo, bueno, tengo el teatro cerrado después de tenerlo prácticamente lleno durante 280 días al año, entonces de repente tengo que cerrar el teatro y de la nada tengo que saber si puedo generar contenido digital, pero además de contenido digital que alguien quiera hacer, que alguien quiera comprar y si me puede funcionar. Pero nadie bajó nunca la guardia, todo el mundo hizo lo que tenía que hacer, todos coincidieron en que una de las cosas más importantes era aprender a cómo lidiar sobre todo con los temores de la gente, y también con los demonios propios. Nosotros también todos tenemos temores y no sabemos hasta dónde podemos llegar, ¿no? Entonces, pero los discursos, todos nuestros discursos han cambiado, la narrativa hoy en día es totalmente distinta, pero la música sigue siendo el hilo conductor. Hablo de todo tipo de música, pop, hip hop, trap, reggaetón, clásica, música de concierto, música mexicana, regional, la que sea, ¿no? Hoy se habla cada vez más de los conciertos híbridos, de la posibilidad de hacer una presencial y conciertos en línea. ¿Por qué no? Ver la posibilidad si se pueden cobrar, si son complementarios o no, ver el modelo de negocio que pueda seguirse, pero también se habla de una generación de contenido diferenciado, multiplataforma de los artistas y de cada uno de los generadores de contenidos. No solo los artistas generan contenido, todos generamos contenido, de alguna u otra manera, ¿no? Experiencias que vuelvan al público más participativo. Hay que lidiar también con otra serie de elementos, como es la comercialización online, todo esto nuevo, la tecnología nos obliga siempre a ir haciendo uso de ella, adaptándonos a ella cada vez más, pero y luego viene, la legislación siempre viene detrás, o sea, viene algunos meses o incluso algunos años detrás. Pero, por ejemplo, los encierros siempre van a ser épocas que por más que se les quiera ver como espacios oscuros, no lo son. O sea, la Edad Media, mucha gente piensa que es la edad más oscurantista, pero es también la edad en la cual se dio uno de los más grandes avances en el pensamiento filosófico, y gracias a que los monjes existían en todos los monasterios y copiaban los libros, tenemos hoy en día todos los libros a mano, tenemos hoy en día ese legado, y no solamente eso, sino también la música que se generaba en los monasterios ha llegado hasta ahora porque fue la que pudieron los escribanos mantener, copiar y preservar en esas condiciones, además tan adversas que existían en esa época. Entonces yo siempre he creído eso. Y hay algunos encierros además bastante raros. O sea, Wagner, por ejemplo, construyó a finales del siglo XIX su teatro en una ciudad que se llama Bayreuth, en Alemania, donde solamente se toca la música de él, pero el teatro es un teatro que tiene butacas, que tiene sillas de madera, que son incómodas, y Wagner lo que hacía es que invitaba a la gente que iba, el festival existe ahorita en Bayreuth, sí tiene todavía, solamente presenta música de Wagner en veranos durante 5 semanas, pero en este caso Wagner lo que hacía es que a la gente que entraba a ver sus óperas no las dejaba salir, les cerraba las puertas, entonces las sillas eran incómodas, precisamente se decía que las sillas eran incómodas para que la gente no se pudiera dormir y nunca estuviera cómoda, ¿no? Entonces, bueno, hay una serie de ideas alrededor de este tipo de encierros, ¿no? Pero el regreso a la senda de la recuperación ha sido lenta y ha sido cautelosa, y así debe de ser. Debe de ser un acto, además estoy convencido de ello, de conciencia cívica, donde todos tenemos que poner de nuestra parte. O sea, es decir, en la medida en la que nosotros vayamos haciendo lo que debemos hacer y nos debamos cuidar, vamos a lograr restablecer de alguna manera u otra, en otra dimensión y de otra forma. Estoy seguro que muchas cosas cambiarán, pero como decía, cambia el metabolismo, pero el ADN no. Entonces nos empezarán a gustar otras cosas y algunos alimentos los dejaremos. Regresaremos seguramente a lo mismo, pero de manera distinta, ¿no? Todos estos esfuerzos son múltiples y de acuerdo a las condiciones de cada uno de los países. Hay que recordar, por ejemplo, los ejemplos de Love of Lesbian en Barcelona, haciendo
un concierto para 5,000 personas en el Palau Sant Jordi, en el que a todo el mundo bajaron una app y todo el mundo se hizo el examen PCR o de antígeno directamente antes de entrar, ¿no? También hay que ver, ya tenemos los ejemplos de Intocable ahora en los Corralitos, que les llaman, en el Palco Tecate, que fue en el Parque Fundidora en Monterrey. Tuvimos también a Tame Impala haciendo algunos de los conciertos en Australia. Entonces, es decir, Broadway está cerca de abrir, Metropolitan Opera, el English National Ballet ya dando funciones al 75% en Londres. Entonces, poco a poco vamos, pero sí hay un temor, sí hay algo que tenemos que aprender a, no podemos salir a la calle y decir no sucede nada, no, tenemos que ser precavidos y tenemos que ser cautos. Y es esta nueva narrativa, esta nueva forma de consumo de música con viejos hábitos, pero son con viejos hábitos, pero es esta manera de hacerlo, es lo que nos hace humanos. Desde la misma, distinta forma de crear, bueno, más allá de la inspiración, por supuesto, que la inspiración existe, pero si no te encuentras trabajando, no va a llegar nunca. Esa no es una frase mía, esa no recuerdo de quién es, de un escritor. Y ha sido, como les decía, ha sido un túnel muy largo y a veces aparentemente muy oscuro, pero aprendimos a reinventarnos en esta aparente oscuridad, en donde ya empezamos a ver un poco la luz al final de este larguísimo túnel. Yo creo que todo volverá a ser igual, pero con un nosotros distinto, un nosotros con otros conceptos, otros paradigmas, con los mismos gustos, pero que hagan una cuenta, hagan una lista ustedes de cuáles son los hábitos que fueron dejando a lo largo de esta pandemia y aquellos que fueron adquiriendo también, hábitos y vicios, se vale todo, como la chela en la mano, pero la música y la música en vivo a final de cuentas será la misma, es el mismo ADN, pero con una manera distinta de comérnoslo, ¿no? La música es en buena medida lo que nos ha hecho resilientes. A esto, por ejemplo, a algunos nos tocó vivir el temblor de 1985, que fue terrible. Yo en ese momento estaba en tercero de preparatoria, en clase de Derecho, a las 7:30 de la mañana, 7:19 de la mañana. De verdad, una cosa espantosa. Algunos vivimos los primeros conciertos masivos en México fuera de la ciudad, porque antes no había conciertos en la ciudad, como el de Santana en el Camp Nou o el de Rod Stewart en Querétaro. Y para otros, esos son nada más historias ajenas, historias lejanas que les contaron y les platicaron. Pero en unos años más, todos, absolutamente todos los que vivimos, nos vamos a acordar del 2020, de cómo fue el espacio en el que todo se detuvo y todo se modificó y todo se movió. Ese es el aquí y el hoy, donde se empieza a gestar ese nuevo playlist del resto de nuestra vida. O sea, sí fue aquel que diga, fue 1521, no, 1847, no, sí, fue 2020, el año de la pandemia. Y va a ser un parteaguas y va a ser una fecha para no olvidar, un periodo inolvidable, con la cantidad lamentabilísima de decesos que tuvimos, y es algo que es súper lamentable. A los demás, los que estamos aquí, nos toca todavía recordar a todos aquellos que murieron. Ya voy a acabar, mi querido Arturo. En su libro, nada más para terminar, en su libro How Music Works, del año 2012, el maravilloso David Byrne, que es el incansable frontman de Talking Heads, que siempre está en todas las cosas, tiene un capítulo que se llama Harmonia Mundi, y escribe más o menos lo siguiente: lejos de ser un simple entretenimiento, la música, me atrevería a argumentar, es una parte de lo que nos hace humanos. Su valor práctico es posiblemente un poco más difícil de definir, por lo menos en nuestra actual forma de pensamiento, que por ejemplo las matemáticas o la medicina. Pero muchos estarán de acuerdo que una vida sin música para una persona que puede escuchar es una vida significativamente disminuida. Muchas gracias a todos y estoy aquí para lo que quieran. Finalmente, aquí empezamos, y hagan su playlist y pónganle el nombre que quieran a partir de ahorita. Mi querido Francisco, muchas gracias. Ya prácticamente acabamos el tiempo de conferencia, pero hay preguntas y respuestas, como les comentamos desde que empezamos las conferencias, y vamos a estar viendo aquí algunas, mi querido Francisco. Ahí ya sale la primera. ¿La alcanzas a ver?
Sí, claro. Dice, ¿cuál fue la diferencia de porcentaje de personas que normalmente trabaja contigo durante un evento en vivo a cuando tuvieron que mudarse a hacer streaming? Es total. De entrada, pues no tienes, o sea, imagínate la cantidad de gente que necesitas para, no solo nosotros, para todos lados, para abrir puertas, boleteros, limpieza de baños, alimentos y bebidas, todo. Entonces, el streaming nada más era el equipo de producción. Es eso, ¿no? Esta es Pues, otra, Francisco. aprox trabajas durante eventos en vivo, a diferencia. Ay, Ay, ahí a está. diferencia de cuántos laboran durante los streaming. Bueno, pues es la que ya contesté. Sí hay una diferencia. Hay una diferencia abismal, ¿no? Entonces, todos son parte importantísima del proceso. Pero los streamings, pues no teníamos nada de público, no necesitas esa gente. Entonces, más bien, la chamba cayó sobre todo en la gente de producción, la gente de sistemas y de operación, ¿no? Tuve la Otra oportunidad por de ver la acá. transmisión de Rock en tu idioma. Se eriza la pera ver las butacas vacías del auditorio, reinvención. Así es, ese fue un elemento que sí, debo decir que fue una aportación de auditorio cuando hicimos los conciertos. Solicitamos a los artistas que se pusieran sobre el escenario, pero dando la espalda, que el back de ellos fueran las butacas, la butaquería de todo el preferente, luneta, primero y segundo piso del Auditorio Nacional. Y así era también, no solamente era ver la dimensión del espacio, sino también buscábamos ejercer un statement. Es decir, y el artista también decía, no están ustedes aquí, pero estamos como si estuvieran aquí, ¿no? Es decir, la butaca vacía era parte del recordar a aquellas gentes que no podían estar en ese momento ahí, pero que estaban conectadas con nosotros, ¿no? Me tocó llevar a la banda que representó al Festival de la Salona de Valle de Bravo, pero de ahí en fuera, nada. Pego con todo el proyecto. La economía naranja se congeló por unos meses, totalmente, sí, o sea, toda la economía que tiene que ver, las industrias, todo lo que tiene que ver con las industrias creativas se detuvo, salvo el proceso de creación, pero sin embargo, no hubo, es decir, era lo que les decía, encontramos maneras distintas de poder sobrellevar esto, que si bien nos fue vedada la posibilidad de asistir a eventos de artes escénicas, conciertos en vivo, los pudimos disfrutar por otras plataformas y pudimos nosotros generar y ser parte del proceso creativo que nos ayudó a darle a la gente por lo menos otras alternativas, ¿no? ¿Qué nuevos Sigue modelos de llegando, negocio? sigue llegando. ¿Qué nuevos modelos de negocio surgen en la pandemia en la industria del entretenimiento? Pues bueno, tantos como imaginación tengas. Entonces, digo, hay gente que empezó a hacer streamings y empezó a hacer, por ejemplo, curiosamente, las redes sociales son la cosa más inexplicable. A veces puedes tener muchísimos followers, o muy pocos followers en Twitter y muchísimos en TikTok, y resulta que lo que haces en TikTok funciona mucho más, se vende mejor. Entonces, los nuevos modelos de negocio van a estar sujetos también a las posibilidades de que tú tengas. Es decir, tienes que aprender a saber de entrada cuál es tu capacidad como recinto, cuál es tu capacidad como artista, hasta dónde vas a llegar, cuánto vas a cobrar. Tú también como artista vas a tener que limitar. Si antes te gustaba meter, te invento, 200 metros de pantalla, pues ahora podrás ahorrar un poco más y meterás 100 metros de pantalla, 80 metros de pantalla. Entonces, todos los costos, o sea, es un juego también de costos y depende de todos. Es decir, no solamente está en la invención de lo que puedas cobrar nuevo, sino también en cómo manejes tus propias finanzas. Buenísimo, mi querido Francisco Serrano. Pues bueno, con esto concluimos la primera conferencia de BIT. Y recuerden que a Francisco, ¿dónde te pueden seguir en redes sociales, Francisco? Bueno, estoy en Twitter, estoy como @JackPantanos, es una larga historia de hace muchísimos años, @JackPantanos, digo Francisco Serrano, @JackPantanos en Twitter, en Instagram estoy como F Serrano Carreto, y entonces ahí me pueden encontrar. Y Buenísimo, también hay muchos comentarios que dicen excelente ponente, excelente conferencia, muchas gracias. Hay otro que dice por acá, Sergio dice, mil gracias Francisco, nos vemos en el curso de Bootcamp de Cierto, producción la el próxima semana. 28. Exacto, Así ahí va a es. estar Francisco Serrano con nosotros dando un bootcamp presencial. Si no puedes asistir, lo puedes también pues pedir para que lo veas desde tu casa y ahí va a estar Francisco Serrano dando una clase muy interesante
de todo esto que nos lleva a la producción de eventos. Así que, Francisco, como siempre, un gusto tenerte en la casa, en tu casa, en Experience Makers, ahora en Beat, y te mandamos un abrazo. Muchas nos vemos gracias. la próxima semana en el Bootcamp. Cuídense. Perfecto, pues ya está, no se despeguen, siguen las conferencias. Acuérdense que Beat es el encuentro de líderes y profesionales donde vamos a estar platicando, charlando, habrá conferencias, paneles, tenemos muchos invitados durante los 3 días. Hoy la última conferencia estará siendo a las 8 de la noche, así que no se despeguen en toda la transmisión. Nos pueden ver en YouTube, nos pueden ver en Facebook, nos pueden ver en Twitch, pero yo les recomiendo algo. Si quieren no perderse un solo segundo del contenido, véanlo directamente en la página de Experience Makers. Se las doy rapidísimo. www.experiencemakerscom/bit. Te registras y vas a poder tener todo el contenido directo. Ahora, también te voy a decir algo. Hay un regalo si te registras, porque vamos a hacer una Network Party el viernes, así que vamos a estar todos los makers conectados y vamos a poder hacer ahí muchas conversaciones de literal, nos van a conectar ahí para platicar con cada uno de ustedes, de los conectados, los que estamos dando conferencias. Yo te recomiendo que te registres ya y pues nada, los dejo aquí en Beat, sigamos en Beat. Vamos a los famosos comerciales, porque sin las marcas que nos han patrocinado en este evento y nuestras marcas aliadas, evidentemente Beat no estaría llegando gratis. Así que regresamos, porque viene una conferencia con Elia Acoustics, el sonido inmersivo. Regresamos en un ratito. Ahorita nos vemos. Bye. La industria del entretenimiento y los medios tienen un valor de $2 trillones a nivel mundial, según Statista. Tan solo entre el 2019 y 2020, el cine generó $42 billones a nivel mundial. La música grabada, $21 billones. Se vendieron más de 57 millones de boletos para conciertos en vivo y Netflix logró 195 millones de suscriptores. Pero, ¿bajo qué estrategias mercadológicas se deben de comercializar los productos de entretenimiento? Soy Omar Carrasco, experto en mercadotecnia y negocios del entretenimiento. Estudié comunicación mercadológica y he sido docente y conferencista en algunas universidades y eventos. Tengo más de 15 años de experiencia en industria ocupando puestos de dirección y comunicación de mercadotecnia para empresas nacionales e internacionales. He generado alianzas promocionales con parques temáticos y exposiciones, hasta deportes, conciertos, obras de teatro, festivales de cine y música. En este curso aprenderás la mercadotecnia integral enfocada 100% al entretenimiento, para que logres entender de raíz los términos mercadológicos que usan los expertos para hacer un plan de medios, una estrategia de distribución y fijar correctamente sus precios. En pocas palabras, para que tú mismo crees y comercialices un producto de entretenimiento que pueda ser exitoso. El objetivo es que comprendas el idioma para poder supervisar un proyecto como inversionista, director, productor o creativo. Así que no lo pienses más y comienza a profesionalizar tu proyecto hoy mismo. Yo soy Omar Carrasco y este es mi curso en Experience Makers. ¿Cómo hacemos para mejorar un evento digital para ayudarle al ser humano a que cada vez sus sentidos vayan percibiendo menos esa diferencia? Tenemos que hacer que las personas escuchen bien, pero no con sus oídos, sino con los oídos que nosotros les estamos dando. Que vean bien, pero no con sus ojos, sino con unos ojos que nosotros le estamos dando en la pantalla. Más que verlo como una diferencia, hay que verlo como una oportunidad para poder desarrollar mucha tecnología. Quiero seguir desarrollando eventos digitales como una empresa que se va a hacer cargo de llevar un mensaje de una persona a otra de forma digital. Seguro tú, al igual que yo, eres un gran apasionado del teatro musical. ¿Pero sabes cuál fue la primera gran obra de este género en la historia? Conocer la historia de tus grandes pasiones te ayudará a comprender y, sobre todo, a disfrutar mejor de los musicales, tanto de los nuevos como de los clásicos o las grandes reposiciones. Hola, soy Oscar Carapia y me considero un apasionado del teatro musical y un ser muy afortunado,
ya que he tenido la oportunidad de participar en obras de teatro musical de gran formato en la Ciudad de México, como cuáles, como Sugar, Billy Elliot, Spamalot, Mi Bella Dama, El Joven Frankenstein, entre muchas otras. En este curso hablaremos del inicio del teatro, pero no solo del teatro musical, porque hay que remontarnos hasta el teatro griego, a la ópera, el vodevil y muchos géneros que antecedieron la historia del teatro musical y, por supuesto, las nuevas propuestas como Wicked o The Book of Mormon, pasando por la historia de grandes productores como David Merrick y Harold Prince, grandes coreógrafos como Jerome Robbins y Bob Fosse, o los grandes compositores y letristas de la historia de este género, Andrew Lloyd Webber, Stephen Sondheim o Stephen Schwartz, por mencionar solo algunos, de los muchos personajes más que contribuyeron con su talento y visión a hacer del teatro musical la industria que tan solo durante el 2019 generara más de 1.43 billones de dólares en los Estados Unidos. Inscríbete hoy y aprende junto conmigo de una manera divertida y dinámica de esta historia, la historia del teatro musical. La industria del entretenimiento genera billones de dólares a nivel mundial anualmente. Y con tantos contenidos en series y en películas, ¿cómo creamos una imagen atractiva para convencerlos de ver nuestra serie o película? Soy Oliver Meneses, experto en mercadotecnia y entretenimiento. Trabajé durante 20 años en agencias de publicidad de nivel mundial. Ahora soy fundador y director en Showbiz, donde he diseñado campañas para clientes en México y todo el mundo. He ganado concursos de cartel, he sido jurado internacional y he creado campañas o adaptado carteles para más de 500 películas, series, obras de teatro, shows en streaming y televisión. Te suenan pelis como Juegos del Hambre, Cásese quien pueda, Güeros, Caballeros del Zodiaco, Treintona Soltera Fantástica, u obras como Billy Elliot, Joven Frankenstein, Jesucristo Superestrella, Vaselina o Señora Presidenta. En este curso aprenderás a crear una campaña gráfica para una película. Desde las bases en conocer la historia del cartel hasta las técnicas más avanzadas de Photoshop para lograr que tus imágenes destaquen entre miles de otras. Nos sentaremos en la máquina y haremos un par de pósters con todos los trucos necesarios. Y al final, platicaremos un poco de tu proyección como diseñador. Cómo crecer, cómo cobrar, cómo hacerte un artista legendario. No esperes más y entra a este curso de diseño de pósteres para cine y empieza a profesionalizarte para generar tu propio estilo y crecer tu trabajo a nivel de una marca profesional. Yo soy Oliver Meneses y este es mi curso en Experience Maker.